O Lilia Lemoine, sí. ¿Qué haces, nene? Acá lo tenemos a nuestro invitado de la segunda hora, Pablo Romá, un queridísimo amigo, hijo de un queridísimo amigo, que es Balito Romá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy Acá bien. disfrutando de cómo se caen los precipicios. Como decía Se Pache. acercan, Sí. los bordes se acercan, ¿no? Sí, y además todo, qué sé yo. A mí toda esta idea, la idea básicamente que todos los brócolis se desvanezcan en el aire, me parece muy divertida. Bueno, nada, supongo que estarás trabajando a full, ¿no? Estás con el último trabajo, la última medición, ¿estás viendo algo? Sí, estamos trabajando sobre todo quali, para entender un poquito los números, claro, porque claro. la elección de la provincia es una elección difícil, son Uy. 8 elecciones, Sí. es muy difícil tener una mirada global de la elección y que te dé algo que se pueda asemejar a la realidad. Eso lo veo medio difícil, y lo que vemos es que, bueno, es un proceso muy contradictorio, ¿no? Porque obviamente hay un desgaste con el gobierno, sobre todo los sectores moderados, ¿no? Sí. Un desgaste, ese desgaste viene por varias cuestiones. Esta cruzada que se puso el gobierno contra los discapacitados es una cosa muy difícil de digerir para aquellos sectores moderados. La cruzada contra los jubilados también es muy difícil de digerir. El ajuste cuesta digerirlo, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo el año pasado que era sobre los votantes moderados, que era entre el sacrificio y la esperanza, ¿no? Claro. El sacrificio hoy tiene un peso, pero no veo, al menos en esta semana, no veo un punto de quiebre. Es decir, que todavía el ordenamiento económico y la baja de la inflación para algunas personas siguen siendo un factor de sustento de una posición política que cuesta sostener, pero se sostiene, digamos, ¿no? Es decir, hay sectores que todavía pueden llegar a votar a La Libertad Avanza. Creo. Ahora, acá te lo pregunto porque a mí me suena que acá hay un problema, un tema semántico, lo voy a poner de esa manera. Uh-huh. Que la baja de la inflación ha dejado de ser un tema económico para transformarse en un tema semántico. ¿Por qué digo esto? Cuando Patricia Bullrich y toda la gente que la acompañaba en ese momento con el grupo A se paraba en el Congreso, llamaba a conferencia de prensa y ponía 1.48 de inflación mensual, y se rasgaba las vestiduras con eso. Digo, el mensaje es que uno podía comprar menos con el sueldo, ¿no? Todo el mundo entendía que el problema de la inflación es que tu sueldo no alcanzaba para comprar, cada mes te alcanzaba para comprar menos. Ahora resulta que la inflación, ahora no podés comprar nada, basta mirar los supermercados, no es una idea, pero no en los supermercados. Yo vivo en Caballito, en una zona de Caballito en donde además todavía el poder adquisitivo es un poder alto, pero alto de verdad, a tal punto que en la calle Pedro Goyena, que es donde yo vivo, ponen un restaurante y un café cada 3 minutos. Claro. Y están construyendo a lo pavote, y hay terreno, están tirando casas maravillosas de otras épocas para armar unos edificios fabulosos, con precios, departamentos de 3.000, 4.000 y 5.000 dólares el metro cuadrado, a ese nivel te digo, y sin embargo vos vas el 20 al supermercado, no haces ni cola en las cajas. Claro. No quiero ni pensar si me llevas a Chacarita y ni pensar si me llevas a Quilmes, lo digo no a Quilmes Centro, sí. A Quilmes Fiorito es Loma de Zamora, a Quilmes, no sé, en La Matera, por ejemplo. Entonces, digo... Sí, yo coincido porque todo el mundo dice que llegar a fin de mes le cuesta muchísimo, le cuesta mucho, y no, me parece que hay una escisión, ¿no?, entre lo que es la
conciencia como trabajador, ¿no? Y otra, la política, ¿no? Esto nosotros lo vemos mucho. Hicimos un trabajo ahora con la Fundación FES sobre los trabajadores, ¿no? Y lo que se ve es eso, digamos, hay la política del siglo XX intentó juntar, ¿no? La posición estructural con la posición política, lo social y lo político. Y hoy lo que hay es una decisión enorme, digamos, ¿no? Como trabajador, mi ley no me representa en nada, me perjudica. Ahora, como ciudadano, baja la inflación, ordena la economía, y eso a mí me parece muy bien, ¿no? Y esa distancia, ese quiebre, es muy profundo, digamos, ¿no? Es muy profundo. Yo creo que estamos ante algunos cambios de la sociedad que a veces cuesta entenderlos fácil o rápido o intuitivamente, digamos, ¿no? Pero son muy complejos. Yo creo que este gobierno trabaja sobre esa noción donde no hay anclajes, ¿no? Porque anclajes, digo, fuertes con la realidad, porque es un gobierno que juega cartas que son muy difíciles de sostener en la realidad. Un poco esto que vos marcabas recién sobre los brócolis, ¿no? Un gobierno que sale a decir casi que el presidente sufrió un atentado. Lo dice. De hecho, anunció que probablemente mañana haya un feriado, porque cuando atentaron contra la vida de Cristina, Alberto dispuso un feriado. Toda una serie de precariedades, ¿no? De precariedades que se vienen notando mucho, y sobre todo las precariedades se notan cuando tenés problemas, ¿no? Claro. Y el gobierno tiene problemas serios. Sí, claro. Creo que esta turbulencia económica que tiene el gobierno es autoinfligida, pero sin duda, de un modelo que no funciona. Pero ayer lo dijo Caputo con todas las letras. Dijo, miren que este no es mi proyecto, es el proyecto del presidente. Bueno. Es así. Se lavó la mano, parecía Poncio Pilato. Además, lo dijo en un día en donde el dólar siguió vendiéndose a 1.375. Tuvo que poner más de 1.600 millones de dólares a futuro para frenarlo en ese precio, levantar los encajes y poner las tasas a 75%. Carísimo, una cosa. Porque eso, ¿con qué lo va a pagar cuando le venza dentro de 60 días? No, o sea, por eso digo, y creo que eso también lo condiciona un poco la lectura de las editoriales del domingo. Uno vio un mensaje al gobierno, claramente, claro. ¿no? Aquellos sectores del poder económico le están bajando un mensaje, ¿no? Que es la idea de que este modelo así como está no funciona, que tiene que resetearlo, y resetearlo es, devaluar, de generar medidas proteccionistas para algunos sectores, generar condiciones para los exportadores, algo que me parece que para Milei, un poco por cómo uno lo ve en su estructura de funcionamiento en materia de política económica, parecería que fuera muy difícil que pueda lograr ese reseteo, y creo que ahí se va de alguna manera a tensionar, ¿no? esta disputa, porque también es cierto que esos actores económicos fueron lo que también lo apoyaron a Milei para que hoy esté haciendo ese ajuste, que está haciendo el negocio y ahora se retira. Y ahora, le están pidiendo algo más, ¿no? Bueno, pero es que si él resetea, se va a quedarse el apoyo del otro lado. Porque si él resetea y se pone proteccionista frente a Estados Unidos, ¿no? Que lo único que necesita son colonias, se le va a complicar mucho. A ver, yo quiero quedarme con una cosa que me decías y saber si analistas como vos y con los que vos tratas están pensando. No se puede pensar más en una democracia liberal como la que hemos vivido hasta el siglo XX, ¿no? Hasta principios del siglo XXI. No, yo creo que hay que entender que hay transformaciones muy profundas, y en ese sentido,
primero lo que nosotros estamos tratando de hacer es comprender un poco cómo viene este proceso, digamos, ¿no? Estas cosas que para nosotros son un poco antiintuitivas, digo, ¿no? Es decir, bueno, como una persona que opina que este gobierno lo hace retroceder en materia económica, en materia social, en materia de derechos adquiridos, ¿no? Bueno, le genera una atracción por otro lado, ¿no? Y que no tiene que ver con la materialidad, con lo real, sino que tiene que ver con un plano de expectativas. Esto también lo vemos mucho con los jóvenes trabajadores, ¿no? El plano de expectativas no tiene que ver básicamente con el plano de desencanto que le produjeron los dos gobiernos anteriores. Sí, yo creo que sí. Y te diría que hay una situación de crisis con la política tradicional, con la forma de hacer política de manera tradicional, porque también me parece que hoy la democracia plantea como forma de participación el procedimiento electoral cada 2 años, un procedimiento electoral que a vista los resultados no resuelve ninguna demanda de la sociedad, más bien pareciera legitimar los intereses de la política, y eso me parece que habla también de ese desgaste, y creo que la democracia hoy y la dirigencia política me parece que le cuesta entender y dar lugar a otras formas de participación, a otras formas de un poquito más de espontaneidad, autonomía, ¿no? Dejar hacer un poco más a aquellos actores sociales que quieren hacer. ¿Vos creés que podríamos ir de alguna manera? A ver, porque hay como una teoría que dice, che, votar cada 2 años, la gente se agota, no quiere votar, estoy en harto, que se yo, pim pum pam, extendamos. ¿No? Que eso es como, mantengamos como un status quo. Por otro lado, hay una teoría que dice, volvamos de alguna manera a una democracia plebiscitaria, en donde el grado de participación se condiga de alguna manera con los tiempos de las demandas, ¿viste? Porque las demandas ahora son demandas que, digamos, que saltan permanentemente. Vos sabés que este programa se llama Lo Viejo Funciona. Cuando yo empecé a trabajar en periodismo a fines de los 70, las noticias duraban por lo menos una semana en tapa. Una noticia que era de tapa de verdad, después llevaba todo un desarrollo, porque después se iba explicando esta noticia, ¿no es cierto? Y hoy no duran ni... Nada, Libra es el caso Libra es un sueltito que aparece cada tanto cuando, no sé, alguien de Estados Unidos dice, che, la justicia... Nadie le pregunta a los jueces de Libra, nadie le pregunta de acá en la Argentina, todo el mundo está convencido de que eso lo van a estirar. ¿Viste? Como una cosa... Bueno, pasa. Sí, creo que hay una naturalidad, o sea, una naturalización de situaciones que a veces son muy, muy complejas, digamos, ¿no? Creo que lo de Libra el gobierno logró poner, digamos, correr un poco el foco de sacarse un poco la responsabilidad con esta idea de que a lo sumo fue un error del presidente, que todo el mundo sabía lo que hacía ahí, y el que ganaba y el que perdía. La lógica del casino que dijo, ¿no? Exactamente. Aparte de eso, ¿no? Sin mensurar lo que significa que un presidente esté metido en situaciones de... Timbeando, ¿no? Esté timbeando, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros le daría mínimo pudor, ¿no? Y creo que el presidente en ese sentido no le importa. Pero acá me parece que hay otro contexto, hay otro escenario, ¿no? Creo que la pelea interna del gobierno también lo pone en una situación de precariedad, como decía al principio. Esa pelea me parece que es muy, muy cruda. Y también habla yo entiendo este proceso, este escándalo de las coimas desde un lugar, no sé si vos lo compartirás. Yo creo que Karina Milei viene en un proceso de acumulación de poder muy fuerte. Ese proceso de acumulación de poder tiene para mí dos cuestiones. Una fundamental, primero, que es cuidar al hermano. Y en relación a esa, en términos de cuidarlo, es no dejar que nada florezca, pueda germinar, que después le haga sombra, lo ataque o sea una alternativa para la presidencial del 27, que ya estamos hablando de ciencia ficción a esta altura. Ahora,
ese proceso de acumulación de poder implica poder político y poder económico. Sí. Y en esto de la precariedad, también habla de la precariedad de poner a la segunda del gobierno en esta tarea de recaudar. Pero digamos, ¿no? lo que pasa es que me parece que ellos no confían en nadie. A ver, si vos ves la sucesión, actualmente está fuera, pero nada, un amigo viene contando uno por uno los funcionarios que se han ido yendo. Y antes de ser, antes de ser presidente, todos los que fueron abandonando de la idea o de la construcción primigenia del Partido Libertario que le ofrecieron, qué sé yo, hasta recién hablábamos con Juan Luis González sobre esto, hasta hoy, cómo se han ido cayendo los muñecos, cómo se los va sacando de encima, las operetas de la propia Karina, para que nada, digamos, lo alcance, nada lo toque, nada lo lastime, nada lo... ¿no? Sí. No sé, qué sé yo, sin ir más lejos, digo, cuando se lo cargó a Sago como presidente del bloque, cómo lo desplazó, cómo lo dejó, lo hizo desde Estados Unidos. Ni siquiera tuvo que estar en la Argentina para... Y eso marca, de alguna forma, lo que también le dice Milei el otro día, creo que a Majul. Yo puedo echar a cualquier funcionario por corrupción, por lo que sea, menos a mi hermana. Uh-huh. Y eso yo creo que es un error de principiante, digamos, ¿no? Porque cuando vos ponés en una tarea como esa, porque no estamos hablando necesariamente de lo ilegal, como en este caso el pedido de coimas, la transferencia de ingresos, los retornos. Digo, esto, ¿no? Payarol dice, che, mirá, para reunirme con el presidente, Karina, la reunión era paga, ¿no? Pero se tenía que reunir para hacer el bastón que le ha hecho todos los presidentes de Alfonsina a esta parte. Entonces, esa tarea a la segunda del gobierno, claro, es poner en riesgo el gobierno, digamos, ¿no? Porque por esto que vos decís, porque la relación tan fuerte que tienen los hermanos, lo que le pase a Karina le va a pasar a Javier. Y yo creo que eso, el gobierno me parece que pensó que lo podía llevar ahí, ¿viste? Muy liviano. Y no es tan liviano. Argentina es un país muy difícil. Gobernar la Argentina parecía que es una frase hecha hace muchos años, pero es muy difícil gobernar la Argentina. Los segundos 2 años de gobierno en este país siempre son difíciles, tenés que tener mucha espalda. Lo hizo Cristina. Sí, pero porque tenía casi la certeza de que venían 2 más, ¿no? 4 más, digo. Y no mucho más, lo hizo Menem y no mucho más. Complicado. Con Menem, ¿no? un segundo mandato. Complejo. Muy difícil. Muy complejo. Muy difícil. Y toda una tarea de los últimos 2 años tratando de hacer como que podía ser reelecto solo para zafar de esa imagen de Pato Rengo, ¿no? Sí. Que dicen los americanos. Confían mucho en la comunicación ellos, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que confían. También es cierto, Carlos, que se habla mucho de la comunicación política, la estrategia de comunicación en situaciones de crisis, y vos ves que eso no está en ningún lado. Está escrito en los libros y después no se ve en ningún otro lado. No, estuvimos hablando la semana pasada con Mario Riorda y la verdad es... nadie tiene esa estrategia para salir de las crisis. Y bueno, el gobierno en términos comunicacionales, realmente yo creo que el comportamiento ha sido muy malo. Sí. Muy malo. Asumiendo cosas, porque no se sabe, o sea, si la estrategia comunicacional del gobierno es decir, mirá, los audios son mentira, son IA... Y ayer el presidente dijo, es un mentiroso, lo voy a llevar a la justicia, por lo tanto... ya. Mientras Francos estaba en el Congreso diciendo, bueno, hay que ver si esto es verdad. Entonces, o sea, hay posicionamiento cruzado que no hay, obviamente no hay coordinación y claramente hay, por eso digo, para mí la palabra es de precariedad, es todo muy precario. Y eso me parece que habla, que lo deja mal parado al gobierno, no sé si tanto con la opinión pública, porque la opinión pública medio como que está en un proceso con el gobierno. Ahora, como en términos de poder, creo que lo deja muy mal parado. Creo que lo de ya se lo habían demostrado, ya le habían mandado un mensaje cuando la Suprema Corte de Justicia ratifica que Cristina vaya presa. Sí. Eso para mí fue, si bien
contra Cristina, digo, ¿no? Eso está claro, pero también un mensaje a Milei. Sí, se lo dice además alguno de ellos no, Clarín se lo dice con toda claridad, cuando el analista de Clarín dice, Milei debería empezar a mirar en estas cosas, porque si le pasa a la mujer más poderosa de la Argentina, ¿por qué no habría de pasarle a él? Aparte de tomaron la decisión con 7 Milei días afuera. ¿Sí? 7 días. Nadie pidió que Milei venga a la Argentina. No. Y además, él tampoco quería venir. Y además pidió tiempo y le dijeron, la Corte misma pidió tiempo y le dijeron, no, necesitamos que esto salga ahora. Porque la Corte misma dijo, che, ¿te acordás que estaba enojado Rosenkrantz porque lo habían apurado? Bueno, la pregunta es, si gana lejos el PJ, a ver, ¿qué digo lejos? Si gana por 5 o 6 puntos el PJ en la provincia de Buenos Aires, ¿cambia el escenario para Milei? ¿O vos creés que siguen como los caballos de tiro que tienen, digamos, las anteojeras así puestas y siguen para adelante a lo que dé? Yo creo que esta elección del 7 va a ser muy importante, va a definir también un poco cuál va a ser el escenario hacia octubre, tanto en la provincia como a nivel nacional. Y creo que si Fuerza Patria sale fortalecido de la elección, para Milei puede ser un escenario político y económico más complejo, digamos, ¿no? Esta idea de que, porque también esto, ¿no? El gobierno viene haciendo efecto Cuca, la inestabilidad. Nuestra inestabilidad es producto del efecto Cuca. Y hoy lo que está claro es que eso no es así, sino más bien por las propias limitaciones que tiene el gobierno. Si el gobierno no sale fortalecido de la elección, aunque pierda, puede salir fortalecido de la elección. A ver. Ahora, las condiciones pueden ser difíciles. Fortalecido va a salir porque va a decir, tenemos más senadores y más diputados de lo que tú y yo. Casi te diría que te podría escribir en este momento cuál va a ser la declaración de Milei, y de los voceros y de Adorni, que va a salir con cara de sobrador, viste, arreglándose el flequillo, sí. Pero me parece, digo, lo que tiene que ver con esta suerte de paso que va a ser la provincia de Buenos Aires, cómo lo va a tratar a él, cómo lo va a dejar parado respecto de su propio plan, ¿no? Uh-huh. Porque por un lado pueden seguir hasta que todo estalle, porque tampoco le veo responsabilidades políticas. ¿Viste cuando vos decís, a ver, estos no son unos tipos que estén pensando en el bronce, no son unos tipos que estén pensando en el pueblo, no son unos tipos, digo... No, ni siquiera en la institucionalidad. En la institucionalidad, nada de eso. Ni siquiera pueden... Cosa que yo creo que ni siquiera están pensando que pueden llegar a ir presos, por ejemplo, o peor. Uh-huh. No, o sea, si el Poder Judicial fuese coherente y es culpable, Karina, de estas coimas, ¿cómo el presidente no va a saber? Si fuese coherente también tiene una responsabilidad, porque... Por eso lo condenaron a Cristina. Exactamente. ¿Cómo no va a saber? Entonces, me parece que ahí hay... Además, pensar entre la distancia que había entre la relación de Cristina con Báez, a Cristina con Karina con Milei. Digo, por eso. Entonces, yo creo que hay un escenario muy complejo, muy delicado. Cuando digo complejo, digo, viste, que a veces los detalles hacen una gran diferencia, sí, ¿no? Sí. Y viste, cuando las cosas a veces se definen por un detalle. Yo creo que estamos un poco en esa situación, ¿no? Espero que la cosa de alguna manera se acomode también, porque no es tan sencillo transitar esto que decíamos al principio, cerca del borde, ¿viste? Va a ser muy complejo. Y yo creo que lo del domingo, lo del poder económico, y bueno, creo que es una posicionamiento, una advertencia, un posicionamiento muy duro, muy fuerte, y bueno, hay que ver cómo el gobierno lo procesa eso. Hoy lo reiteró Pagni, lo mismo. Dijo, van a tener que cambiar, esto no se aguanta más así. Digo, estamos hablando de los voceros del poder, ¿no? Por eso, digo, me parece que eso puede pasar un poco por alto en la opinión pública. Un rato. Ahora, esa presión está y no se mueve de ahí. ¿Estás haciendo focus?
Sí, estamos haciendo algunos focus. Nosotros, mirá, te cuento. Primero porque no conseguimos los recursos para medir como queremos medir la provincia. Claro, sí. Yo vengo haciendo algunas preguntas en general y me da una diferencia de Fuerza Patria arriba por entre 3 y 5 puntos. Pero yo creo que eso no, al menos no me conforma metodológicamente, porque son 8 elecciones y cada sección tiene, es una elección en sí misma, ¿no? En sí misma tiene un mundo, digamos, ¿no? Porque por esto, ¿no? Hay detalles, por ejemplo, con esta situación. La segunda sección es chiquita en relación a la primera y a la tercera, no define nada. Ahora, si Pasaglia hace una muy buena elección, hay que ver cuál es el resultado de la Libertad Avanza y cuál es el resultado de Fuerza Patria, por ejemplo, ¿no? Y eso después, en el recuento final, y bueno, puede ser importante, porque 1 o 2 puntos de diferencia también marcan, por ejemplo, esto que vos decís, si Fuerza Patria gana en la tercera por una diferencia de más de 10 puntos. Ayer estuve con un consultor colega que me decía que no, que va a ganar la Libertad Avanza en la tercera sección, en la primera y en el interior. Así, con una convicción, sus números le daban esa convicción. Yo creo que la tercera va a ser un lugar muy importante. Ahora, si la Libertad Avanza pierde por una diferencia menor a 10 puntos, y lo va a fortalecer políticamente. Si pierde por más de 10 puntos, y bueno, hay que ver cómo le va en el resto para compensar. Pero no, bueno, hay que ver cómo juega Somos, hay que ver cómo juega. A ver, ¿qué recauda Somos? ¿Qué recauda Pasaglia? La verdad que la mayoría de las fuerzas paralelas que se han armado son lugares en donde podrían quitarle más a la Libertad Avanza que al PJ, ¿no? Que parece... Sí, porque tienen un perfil más anti-kirchnerista, un peronismo más anti-kirchnerista. Y bueno, entonces, por eso digo, me parece a mí que ahí hay algunos ejes problemáticos que si yo hago una encuesta y pregunto en general por fuerza política a 1000 casos en la provincia o 2000 casos en la provincia, no me resuelve mis propias incógnitas. Claro. Entonces, no publicó y lo que estamos haciendo es algunos focus sobre eso para tratar de entender un poquito mejor cómo vienen las cosas. Bueno, te agradezco tantísimo, che. No, Carlos, la charla enorme. Que te hayas venido hasta acá, que podamos hacer esta charla de café como nos gusta a nosotros, en el mano a mano, y nada, y seguimos en contacto, porque de acá a octubre vamos a tener que ver muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, y ojalá consigan los recursos. Nosotros también tenemos problemas de recursos, te aclaro. Claro, parece que los recursos no es una llorisqueada, solamente que es difícil en conseguir para las 8 secciones. Después estamos bien, no hay problema, pero viste, son 8 elecciones y hacerlo sistemáticamente solo algunos pueden. Pero es verdad, es así, es un tema de recursos. Bueno, amigo querido, tenemos una tanda todavía pendiente, ¿no? Entonces hace una cosa, dame la tanda, dame una introducción y yo después volvés conmigo, así me despido.